La pregunta es, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos enojamos? Mire, la conducta del enojo no es lo más recomendable. Tampoco termina bien. El enojo, a medida que va madurando la controversia interior nuestra, las discrepancias que tenemos, los disgustos, los sinsabores, si eso nosotros no lo vamos puliendo, si no vamos desechando lo que no corresponde, porque sentirse descontento es normal. Tener diferencias de pensamiento es normal. Pensar que el otro tal vez no tenga la razón en ciertas cosas. Esas diferencias son normales. Pero luego tenemos que encauzarnos. Tenemos, sin hablar de fanatismo, tenemos una cultura civilizada para poder corregir, para poder mejorar, para poder encauzarnos, para tener una sana convivencia. No es posible que terminemos descontrolados. Muchas veces la genética que hemos recibido corresponde a esas actitudes. En el caso de Nínive, por años era una cultura que genéticamente se iba alimentando el mal, el daño, la maldad en su mayor dimensión. Hasta que un hombre de otra tierra viene y le dice, Dios los va a eliminar. O sea, cuando algo malo nos viene a nuestra vida, ahí somos capaces de detenernos. Pero mientras todo está bien, somos como somos, dicen alguien, ¿no? Algunas personas mencionan así, nos tiene que pasar algo. Si hay que usar casco, la única manera de que muchas personas aprendan es que a alguien de la familia se les parta la cabeza en un golpe, aunque sea el peor de los accidentes, para que el resto tome ese hecho y empiecen a cuidarse. O sea, una desgracia, como por ejemplo si no hay semáforo, las muertes que hay ahí, las recurrentes, hacen que las autoridades tomen control, porque claro, cuando hay accidentes, las autoridades en algunos países son las que más tienen que invertir. Cuando ven que se excede de los recursos, entonces ponen un semáforo, ya no hay tantas muertes, hay menos, por ende hay menos gasto de ambulancia, de médicos, de medicamentos, ¿se entiende? Quiere decir que muchas veces pensar en evitar una desgracia es un bien en términos generales, desde la conducta que mejora una calidad de vida hasta evitar gastar recursos que no son necesarios. El enojo es una actitud que si no la corregimos, no necesariamente tiene que haber sangre, como lo hay en los accidentes de motos y de autos, cuando no se cuida, cuando no se controla, cuando, como dicen los mexicanos, cuando se desmadra, cuando se pierde el control. El enojo puede saltar en cualquier momento, origen de un patrón genético de la familia, que puede pasar de la parte materna o paterna, y puede suceder entre aquellos que decimos ser cristianos, que podemos perder hasta lo más por un enojo, porque cuando nos enojamos a nivel normal no sería problema, pero cuando eso no se controla va creciendo y creciendo hasta que un día tenemos una actitud que se nos va de control y podemos perder nosotros o alguien de nuestro entorno la vida, la relación familiar, podemos perder hasta la salud, porque todo aquello que trabaja por dentro como el enojo, cuando explota como si fuera un volcán, uno no puede medir a veces las consecuencias de lo negativo, del nivel destructivo que tiene el enojo. Jonás dijo, ¿cómo es posible? Mire esto.
Y aconteció que al salir el sol, dice el capítulo 4, versículo 8, preparó Dios un recio viento solano que hirió a Jonás, que se desmayaba. Bueno, cuestiones de la naturaleza, diciendo, mejor sería para mí morir que vivir. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas, es que tuviste una calabacera que no tuviste que sembrar ni trabajar, que te dio de sombra. Pero cuando un gusano la dañó y se secó, te lamentas por ella. Te lamentas por una calabacera que no tuviste que hacer nada, que te sirvió, pero que cuando ya no te sirvió, te enojaste. Lo que pasa es que él ya estaba enojado. Suceden cosas de las cuales reaccionamos porque ya estaban adentro. El enojo en Jonás ya estaba. Lo estaba antes, ni aún se acordaba de que Dios le salvó la vida para poder retroceder. A veces nosotros no nos acordamos, nos olvidamos de cuántas veces Dios nos salvó la situación que amerita un cambio en nosotros, un cambio de actitud. Claro, no solo cambiamos como en la época de los 10 mandamientos que por obedecer alcanzaba, tenemos que cambiar porque como los de Nínive se arrepintieron de su mal camino. Quiere decir de que de los errores tenemos que arrepentirnos, tiene que haber algo interior nuestro que reaccione a una necesidad de cambio. El enojo de Jonás lo llevó hasta desear la muerte. Y le dijo Dios, tuviste en el versículo 10, capítulo 4 y versículo 10, repito, dice, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no hiciste nada, que en espacio de una noche nació y en otra pereció. Y yo no voy a tener piedad de una gran ciudad, que solo de adultos había 120.000 personas, adultos hombres, porque antes no se encuestaban a las mujeres ni a los niños. Multiplique usted una mujer, serían 240.000 personas, relativo por supuesto, más los niños, que sí que es posible que habría 500.000 personas, para esa época era grande, más los animales. Si vos tenés lástima de la calabacera, si has tenido lástima de una planta, no voy a tener yo piedad de la gente donde hay hombres, mujeres, niños y por último animales. Me acordaba de este ministro que no fue a ver a los padres de este feligrés, ministros cristianos, entre comillas. Dios tuvo lástima de ellos, Dios les perdonó sus pecados, cambiaron sus vidas, Dios les mejoró su vida, les mejoró su presente y también su futuro. ¿Acaso cuando tuvieron la oportunidad de transmitir lo mismo no lo hicieron? Así nos pasa a nosotros con el enojo. Quizá no salió la cuestión genética de nosotros, o quizá volvió porque nos hemos abandonado y tenemos la oportunidad de erradicar el enojo, que cuando es fuerte se va de control. La única forma de detenerlo es pararnos, escuchar lo que Dios nos dice, acordarnos de cuántas veces Dios nos salvó de la situación, de otras situaciones difíciles, físicas, espirituales, materiales. Y si hemos recibido esa gracia de Dios, no amerita detenernos, reflexionar y hacer un cambio. Hay muertes, hay desgracias, de las cuales no se pueden volver atrás, producto del enojo, sea personal, familiar, del enojo social, del enojo racial, del antisemitismo, del antihumanismo. Me refiero al humanismo en el buen sentido, de ya no ser como humanos,
sino volver a ser como animales. No porque lo fuimos alguna vez, sino porque viejas culturas dejaron de ser humanos para ser como animales, y allí es donde Dios fue a Nínive, y allí es donde Nínive revirtió la situación con un arrepentimiento. Nos toca a nosotros, por nosotros y por nuestros seres queridos, tomar una actitud, cuidarnos del enojo, porque tanto nos enojamos que hasta en nuestra propia muerte podemos desear. Mire qué malo sería. No solo la muerte de los demás, como le pasaba a Jonás, que quería ver la destrucción total, porque sabía que ese pueblo había sido muy malo, que se había olvidado Jonás que Dios tuvo de él misericordia. ¿Por qué no nos vamos a acordar que Dios tuvo misericordia de nosotros y que tenemos que cuidarnos y controlarnos? Y si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Un abrazo grande, un placer.